Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Hace poco más de 100 años, la Argentina concretaba la revolución pacífica más importante desde la independencia, que fue la sanción de la llamada Ley Sáenz Peña. En realidad fueron dos leyes, la 8.130 sancionada en 1911 y la 8.871 sancionada en 1912. Un solo ejemplo muestra la importancia y el salto en la calidad de nuestra democracia que implicó esa reforma electoral. Y el ejemplo es que en 1910, en la elección que consagró como presidente a Roque Sáenz Peña, votaron alrededor de 190.000 electores. Después de la aprobación de la ley, en la siguiente elección de 1916, que consagró presidente a Hipólito Yrigoyen, votaron casi 800.000 electores. Es decir, se amplió enormemente la base representativa, votaron muchos más argentinos y la legitimidad del gobierno de Yrigoyen fue mucho mayor que la de sus antecesores gracias a la reforma electoral. Pero han transcurrido 104 años y el sistema está agotado. El sistema ya ha dado todo lo que podía dar y hoy en día ostenta y presenta muchas dificultades que el gobierno quiere superar. Una de las dificultades más notorias, para no abundar en los detalles, consiste en que con el actual sistema los electores no tienen garantizado que a la hora de votar van a poder hacerlo por el partido político o el candidato de su preferencia, porque es bastante común, es bastante habitual que el elector en el cuarto oscuro no encuentre la boleta del candidato o de la agrupación por quien quiere votar. Y si el presidente de mesa no tiene boletas para reponer y no hay un fiscal de esa agrupación con boletas para reponer, el elector no tendrá más remedio que elegir a un candidato que no es el de su preferencia o votar en blanco. Y lo cierto es que en este tema de la posibilidad de que los electores no puedan votar por el candidato de su preferencia, el Estado, de acuerdo con este sistema, de alguna manera se ha desentendido de su responsabilidad. Porque como todos sabemos, los encargados de imprimir las boletas, de distribuirlas y de reponerlas son los partidos políticos, no el Estado. Es decir, que hay una suerte de privatización de una obligación que a nuestro modo de ver es estrictamente estatal. Es el Estado el que tiene la obligación de garantizar a los electores que van a poder votar por el candidato o la agrupación de su preferencia. Y este es un déficit del actual sistema que tenemos que superar. El robo de boletas se ha extendido demasiado. Originalmente, en algún caso aislado, pudo ser considerado una picardía, pero hoy en día es un verdadero flagelo a la hora de votar y en algunos casos puede llegar a alterar el resultado de una elección. Por eso es que el Gobierno se ha propuesto hacer una reforma electoral que, además de agregar mayor transparencia al sistema y al resultado de las votaciones, también garantice de manera adecuada a los electores que siempre, en todos los casos y bajo todas las circunstancias, van a poder votar por el candidato de su preferencia. Ese sistema es el que se propone en este proyecto, que en términos estrictos se denomina votación con impresión de sufragio mediante sistema electrónico. En términos más coloquiales podemos denominarlo sistema de boleta única electrónica. Este sistema consiste en que el elector, luego de ser identificado, recibe del presidente de mesa una boleta en blanco. Se dirige hacia una máquina, que es una pantalla básicamente, y en esa pantalla el elector realiza su elección y elige al candidato de su preferencia, a la agrupación de su preferencia, inclusive según las distintas categorías que se voten. Una vez que ha hecho su elección, coloca esa boleta en blanco en una ranura
y ordena la impresión. Una vez impresa la boleta, el elector la retira, verifica que lo que está impreso en la boleta es exactamente lo que él eligió, lo que él quiere votar, y entonces una vez que está seguro de su elección, se acerca nuevamente a la mesa y deposita su boleta en la urna. Es decir, que no hay posibilidad de que el elector no pueda votar o quien desee hacerlo. Además, el sistema tiene la ventaja de que concluida la votación y a la hora de hacer el escrutinio, los votos son contados mediante dos sistemas distintos. En primer lugar, los cuenta, como es tradicional, el presidente de mesa de manera manual, ayudado, asistido y controlado por los fiscales partidarios. Pero también hay un cómputo que realiza la propia máquina luego de ser puesta en el modo adecuado para ello, que es pasándole las boletas, la máquina las cuenta. Y además de la garantía que implica el doble cómputo, esto tiene una consecuencia sumamente importante y trascendente, y es que el acta del escrutinio y los certificados de escrutinio y los certificados que se llevan los fiscales partidarios son todos impresos por la máquina, de modo que desaparece absoluta y definitivamente la posibilidad de que haya diferencias entre el acta de escrutinio y los certificados, cosa que hoy en día es muy común porque primero se hace el acta de escrutinio y después se transcriben los resultados a los certificados que se llevan los fiscales. Y es bastante común que surjan diferencias o que haya números que no se entienden, que no se alcanzan a leer, que generan dudas. A partir de este sistema en el cual es la máquina la que imprime el acta de escrutinio y los certificados, no puede haber diferencia alguna entre ellos, de modo que todos van a contener exactamente las mismas cifras y los mismos resultados. Sin perjuicio de ello y sin perjuicio de la seguridad que el sistema ostenta, se ha preocupado el Poder Ejecutivo y nos hemos preocupado también aquí en el Congreso de rodear al nuevo sistema de mayores recaudos, de mayores garantías y de mayores seguridades para el elector y para la población en general respecto del funcionamiento del sistema. Así, por ejemplo, en el nuevo artículo 14 bis del Código Electoral que el proyecto incorpora, se prevén una serie de principios y de requisitos que debe satisfacer el sistema y que implican una garantía total y absoluta acerca de la seguridad, la confiabilidad y la transparencia del sistema. También para ello, para generar más confianza y para evitar cualquier duda, el proyecto contempla la ampliación de las atribuciones de control y de auditoría por parte de la Cámara Nacional Electoral, que es un órgano perteneciente al Poder Judicial. En ese sentido, el proyecto prevé que al sistema se le deben hacer auditorías previas, simultáneas y posteriores a la elección, y todas ellas deben dar un resultado que no arroje ninguna duda. Y en caso de que hubiera deficiencias o dificultades, el propio proyecto de ley prevé la solución para cada caso. También se prevé en el proyecto que la Cámara Nacional Electoral elabore para el día del comicio y para ser aplicado en todo el país un protocolo de acción con orientaciones básicas y elementales respecto de lo que tienen que hacer en cada distrito las juntas electorales nacionales, que van a tener, de acuerdo con el proyecto, la atribución de adaptar esos principios generales a la realidad, a las circunstancias y a las particularidades del distrito en el que les toque actuar. También se incorporan en el proyecto, a la par de los fiscales partidarios y los fiscales generales, los fiscales informáticos, que también pueden ser designados por los partidos políticos para que auditen de manera concreta y específica el sistema de votación y el funcionamiento de la máquina que va a concretar el voto electrónico. Se incorpora en la ley un consejo de seguimiento integrado por los apoderados, por los representantes de los partidos políticos nacionales, para que vigilen, controlen todo el proceso
electoral y hagan las sugerencias y las propuestas que ello merezca y que van a ser consideradas por la misma Cámara Electoral. También se incorpora la figura del delegado de la justicia electoral para actuar en cada centro de votación, a fin de actuar allí como un representante de la justicia electoral y ayudar a solucionar las dificultades o inconvenientes que se puedan presentar durante el acto electoral. Otra innovación importante de la ley es que amplía los llamados delitos electorales y sobre todo los delitos informáticos electorales, teniendo en cuenta que el nuevo sistema de votación cuenta con un decisivo y esencial componente informático a la hora de concretar el voto de los ciudadanos. Y se incorpora en el proyecto de la ley un procedimiento electoral sancionador que hasta ahora no existía en nuestra legislación y por el cual los jueces, a la hora de juzgar los delitos electorales, debían aplicar los procedimientos ordinarios en materia penal. Además, se le atribuye la competencia para el juzgamiento de estos delitos exclusivamente a los jueces electorales, que son jueces altamente especializados en la materia electoral, que resuelven todo lo relativo a los temas electorales y que, lógicamente, es razonable que también sean ellos los encargados de resolver si hay o no delitos electorales, delitos informáticos electorales y eventualmente sancionar a los responsables. También se proponen en el proyecto, que hasta aquí contempla todas modificaciones o incorporaciones al Código Nacional Electoral, también se proponen modificaciones a otras leyes de manera tal de completar una reforma electoral integral y que, reitero, fundamentalmente está orientada a brindar mayor transparencia y mayor seguridad a los electores. En ese sentido, también se propone modificar en el proyecto la Ley 26.571, que es la ley de las PASO o de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En ese sentido, la ley prohíbe las dobles candidaturas, es decir, alguien que quiera ser candidato nacional no podrá hacerlo si al mismo tiempo se presenta como candidato provincial o municipal. Quienes deseen ser candidatos a cargos nacionales deberán ser exclusiva y únicamente candidatos a cargos nacionales. También allí aparece una innovación que ha suscitado alguna inquietud, particularmente entre los partidos provinciales, que es el modo en el que se va a poder votar en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El proyecto prevé que el elector lo primero que tiene que hacer a la hora de votar en una primaria es elegir en qué agrupación política, en qué partido político va a emitir su voto. Y recién, una vez que eligió en qué partido o agrupación va a emitir su voto, elige dentro de las distintas alternativas que ese partido o esa agrupación ofrecen. Esto ha suscitado algunas preocupaciones y observaciones, particularmente de los partidos provinciales, y para superarlas y resolverlas y que nadie tenga objeciones respecto del sistema, cuando llegue el momento del tratamiento en particular, voy a proponer alguna modificación respecto a este tema. También se hacen modificaciones a la Ley 26.215 de financiamiento de las campañas, a la Ley 19.108, que es la que establece las funciones y la competencia de la Cámara Nacional Electoral, a la Ley 15.262, que es la ley de simultaneidad de las elecciones, y a la Ley 23.298 de partidos políticos. También contempla el proyecto la creación, y esto es muy importante, de una comisión bicameral integrada por 8 senadores y 8 diputados, encargada del seguimiento y el control permanente
de los procesos electorales. Esta es una incorporación, es una innovación que no figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo, que fue propuesta aquí en la Cámara por diversos diputados y que hemos aceptado y hemos incorporado. Otra innovación importante que contiene el proyecto, que no figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo y que se debe a la iniciativa, en primer lugar, de las diputadas de Cambiemos y que después fue acompañada por diputadas y diputados de otros bloques, es la inclusión de la paridad de género, es decir, llevar lo que actualmente se conoce como cupo femenino, que exige la presencia de un 30% de mujeres en las listas, llevarlo a una paridad total, de manera que en todas las listas haya el mismo número de mujeres y de varones. Esa es una modificación, reitero, que no estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero que hemos incorporado merced a la iniciativa de nuestras diputadas. Un punto importante que me interesa aclarar, porque seguramente vamos a escuchar a algún diputado refiriéndose al tema, es que este sistema de boleta única electrónica que proponemos no es un sistema de voto electrónico. El voto electrónico es otra cosa totalmente distinta. En el sistema de voto electrónico, el elector realiza su elección, elige la opción electoral por la que vota en una máquina y allí se termina su actuación y su intervención. La máquina computa el voto y el elector no se queda con ninguna constancia acerca de lo que votó. Me anticipo a decir esto porque seguramente algún diputado va a decir que el voto electrónico está en retroceso en el mundo, que ha habido decisiones de algunos tribunales, no va a faltar alguno que mencione al Superior Tribunal Alemán, pero todas esas objeciones no son aplicables a este sistema, porque este sistema no es un sistema de voto electrónico, sino un sistema de boleta única electrónica. En este sistema, el elector, después que hace su opción, y como ya lo expliqué antes, imprime la boleta, la lee, la controla, ve que la boleta diga exactamente lo que él eligió y recién allí va a la urna y lo deposita. Y el cómputo no lo hace la máquina, lo hace el presidente de mesa, asistido, acompañado y controlado por los fiscales, sin perjuicio de que a ese cómputo, y como también expliqué, se le suma un cómputo electrónico que hace la misma máquina. Por último, y antes de cerrar, presidente, quiero agradecer la buena disposición de los diputados y bloques de la oposición con quienes hemos podido trabajar intensamente para corregir y creo yo que para mejorar el proyecto que vino del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido quiero mencionar especialmente al diputado Pablo Cosiner, al diputado Juan Brugue, a la diputada Graciela Camaño, a la diputada Siciliani, a la diputada Stolbizer, y dentro de nuestro bloque también de manera muy especial quiero agradecer a la diputada Silvia Los Penato, que ha trabajado mucho y bien en este tema. A todos ellos y a todos los bloques que han acompañado la iniciativa va mi agradecimiento. Por último, presidente, y para cerrar, insto a los diputados, a los colegas, que pongamos el sistema electoral a la altura de los tiempos, dejemos atrás ese sistema que ya tiene 104 años de vigencia, que ya ha dado todo lo que el sistema podía dar, al que ya no le podemos pedir más, y demos un salto de calidad hacia adelante, un salto no solo de calidad, sino de certeza, de manera que a partir de ahora, a partir del año próximo, cuando vayamos a votar, lo hagamos con la tranquilidad de que vamos a poder elegir a los candidatos de nuestra preferencia y que el resultado va a ser absolutamente certero y transparente. Eso es exactamente lo que se ha propuesto mediante este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.